Hola, ¿cómo están, gente? Estamos de vuelta después de 4 meses sin subir vídeos XD Japsus, pero bueno, hoy les presento cómo invocar a Ben Drounet. Por cierto, gente, abajo en la caja de comentarios, dígame a qué creepypastas quieren para subir sus invocaciones. Ahora empecemos con esta madre. Hola, gente detrás de la pantalla. De hoy les traigo cómo invocar a Ben Drounet pero sin el Cleverbot Pablito. ¿Se le puede invocar por el Cleverbot V? Pues sí. Yo antes ni sabía, pero sí, Pablito 2. ¿Qué es Cleverbot? Cleverbot es un robot artificial con el que puedes ahí hablar, pasar el rato, pero este robot en las reglas, o normas, creo que dice que nadie se hace pasar por el robot, o sea, nadie está ahí detrás hablando contigo. Advertencia. Antes quería decirles que si queréis hacerla no me hago responsable de lo que te pueda pasar, hacerlo bajo su propio riesgo y, por algunas personas, yo no lo invoque, lo he invocado pero no vengo a hablar de eso XD, solo les vengo a decir cómo se invoca. Ya que está claro algunas cosas, sigamos primera a invocación a Benito WO, me dejo de cosas raras, continuemos. Historia: no sé exactamente si es correcto que cuente estos hechos aquí, pero después de lo famosa que se hizo la historia de Ben Drounet, creo que debería aclarar algunas cosas. Mi nombre es Honko Ifure, y conocí a Ben. Estuve bastante tiempo investigando sobre él y sobre lo irrealistas que parecían los hechos que ocurrieron poco después de su muerte. Empezaré desde el principio. Tanto Ben como yo teníamos la misma edad, ahora mismo yo tengo 24 años, mientras que él murió a los 12. Nos conocimos a la edad de los 10 años, y la verdad que llegamos a ser muy amigos. Aunque él era muy tímido, nos unía el hecho de que a ambos nos gustaba jugar a videojuegos, entre ellos el juego de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Este juego es un pilar importante en la historia de Ben. Llegó a comentarme algo del juego en algún momento, cosas que en cierto modo me hicieron sentir incómodo. Ben y yo íbamos a la misma clase, era un chico rubio, de estatura baja y cuerpo delgado, más bien debilucho. Con el pelo rozándole los hombros y ojos de color celestes. No se llevaba bien con la gente debido a su timidez. Era el raro de la clase, según todos. 3 chicos siempre estaban metiéndose con él, le pegaban o se reían de él a la salida del colegio constantemente. Alguna vez que otra llegaron a propasarse dejándole heridas más graves que el par de moretones que solían hacerle de costumbre. Sus nombres eran Jake, un chico delgado pero con músculos marcados, Alex, un niño más bien rellenito que tenía bastante fuerza, y luego estaba Matt. Se podría decir que Matt era el líder de la pandilla, el que más molestaba a Ben y le asestaba más golpes. Matt era un año mayor, a diferencia de todos nosotros. Estaba en nuestra clase porque había repetido curso. Era un niño más alto que Ben, mucho más fuerte y con una cicatriz en el labio de la que solía alardear. Decía que esa cicatriz era de una vez que había peleado con un chico de 15 años, y mientras el chico solo le dejó aquella cicatriz, él le había destrozado la cara a puñetazos. Solo le creía a Jake y Alex, aunque nadie se atrevía a decirle que aquello era mentira. Ben estaba harto de la situación que vivía en el colegio, además, su circunstancia en casa tampoco era del todo buena. De madre viuda, su padre murió un año atrás. Ben me había contado sobre la muerte de su padre, fue un accidente de coche en invierno. Ese día nevó, Ben quería acompañarle a recoger unas cosas del trabajo pero su padre no le dejó porque tenía que ir a clase. Poco después le informaron de que el coche de su padre patinó en la nieve hasta estrellarse con un muro. Su padre había fallecido, con el cráneo aplastado contra el volante. Antes de morir, antes de que su padre se fuera, Ben había estado hablando con él sobre los matones del colegio. Después de calmarlo, diciendo que iría al colegio a quejarse, le dijo a Ben: «Seguro que esto tiene un final maravilloso, ¿no es así?». Le dio un beso en la frente y rió, sin saber que esas serían sus últimas palabras hacia Ben. Su madre se quedó sola con él y sus 2 hermanos pequeños, y normalmente no estaba en casa porque tenía que trabajar. Los hermanos pequeños de Ben solían quedarse en la escuela hasta las 6 o 7 de la tarde, ya que la escuela hacía también la función de guardería, siempre y cuando los padres pagaran un cargo adicional. Ben, sin embargo, ya era lo suficientemente mayor como para ir a casa y saber cuidar de sí mismo, así que él nunca se quedaba allí. El día que Ben logró ahorrar el dinero suficiente para comprarse el juego de Majora's Mask, fue uno de los pocos que verdaderamente le vi sonreír.
Recuerdo perfectamente que íbamos al colegio, cuando sacó el cartucho de su bolsillo y me dijo: John, mira lo que he conseguido. Entonces sonrió. Me puso muy contento que sonriera, porque nunca lo había visto hacerlo de forma sincera. La verdad que por un momento lo envidié. En mi familia nunca hemos andado sobrados de dinero, así que no pude comprármelo, pero Ben era muy noble. Me dijo que me lo dejaría cuando pudiera. Durante esos días, Ben solo me hablaba del juego. Más de una vez me dijo: ojalá yo fuera como Link, y pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones. Yo me sentía incómodo en estos casos, no sabía qué decirle. Todos en clase sabíamos lo de los matones. Quería ayudarle, pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a alguien como Matt. Unos 2 días después, antes de entrar a clase, estuve con Ben mientras jugaba al juego. Guardó la partida y dejó de jugar justo en la parte del chico calavera. Ese mismo día, después del descanso entre clase y clase, Ben vino a buscarme desesperadamente. El juego había desaparecido de su mochila y estaba seguro de que había sido Matt o alguno de sus secuaces. Es más, me dijo que vio a Matt rebuscar en su mochila durante el descanso. Acompañé a Ben a la sala de profesores y buscamos a nuestra profesora. Estuve con él mientras le contaba lo ocurrido. Después de eso explicar el suceso, fuimos a buscar a Matt y entramos en una clase vacía. La profesora miró en la mochila de Matt, y sacó un cartucho del cual había sido removida la pegatina del juego. A decir verdad, no sé qué hacía yo con ellos, pero a Ben le reconfortaba que su mejor amigo estuviera con él en ese momento. La profesora preguntó a Ben si estaba seguro de que había sido Matt, y él dijo varias veces: yo lo vi. Oí algo que, sinceramente, no quise haber escuchado. Cuando Ben dijo que había visto a Matt, este murmuró: ten por seguro que no vas a volver a verlo. Lo dijo con una voz tan fría que se me heló la sangre por un segundo. Miré de reojo a la profesora y a Ben, y me dio la impresión de que no lo habían escuchado. La profesora le devolvió el juego a Ben, y tanto ella como Matt se fueron a hablar con el director del colegio. Al parecer, iban a ponerle un castigo. Ben todavía estaba preocupado de que a la salida de clase le dieran su habitual paliza y le volvieran a robar el juego, así que me pidió que lo guardara y esa tarde llevara el juego a su casa, que me llamaría al llegar para decirme una hora exacta. Acepté. Al salir de clase, él tomó el camino habitual para ir a su hogar y yo fui a la mía como normalmente hacía. Normalmente Ben llegaba a casa antes que yo, ya que yo tenía que pasar por el trabajo de mi padre para que me diera las llaves de casa, y la paliza que los 3 matones propinaban a Ben todos los días no duraba más de 10 minutos, así que esperaba oír el teléfono justo al abrir la puerta, pero no. Pasaron 10 minutos, 20, 30, y no llamaba. Me preocupé, por si lo habían dejado inconsciente al pegarle esta vez, pues como ya dije antes, a veces se propasaban. Pero nunca llegué a imaginar lo que sucedía. Salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano, y justo antes de llegar, en la orilla del lago que había frente a su casa, oí unas risas, algunos gemidos y algún que otro grito. Ben vivía en las afueras y nadie solía pasar por allí, así que me extrañó oír jaleo. Busqué con la mirada y entonces, lo vi. Aquellos 3 matones estaban pateando algo que estaba tirado en el suelo. Después de forzar un poco la vista, vi que era Ben, quien emitía gemidos de dolor y se cubría el rostro con las manos. El miedo me paralizó, y me quedé quieto, observando. Vi que Matt cogió un palo de madera y le gritó a Ben: decías que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada. Entonces alzó la mano e hincó el palo en el ojo derecho de Ben. No pude contener el gemido y unas lágrimas salieron de mis ojos mientras Matt sacaba el palo y lo clavaba con fuerza en el otro ojo de Ben. Caí de rodillas sobre el asfalto y vomité mientras oía los gritos de desesperación de Ben. Quería acercarme, pero la sensación de miedo que me recorría el cuerpo me lo impedía. Levanté la vista, me sequé las lágrimas y al ver con más claridad, noté que todo estaba lleno de sangre. La ropa de Matt y el rostro de Ben estaban manchados de una sustancia roja que salía a borbotones por sus ojos. Y entonces lo oí. A pesar de estar a 10 metros de ellos, oí a Ben decir con una voz entrecortada: no debiste hacer eso. Matt cogió del cuello a Ben y lo levantó, arrojándolo al lago y poniéndose de cuclillas a su lado. Tomándolo del cuello, hundió su cabeza en el agua. Matt reía al observar a un Ben sin ojos, con los pulmones llenándose de agua. Vi cómo su vida se escapaba por entre sus manos, pero en el rostro de Jake y Alex había una expresión de terror. Les oí decir: detente. Es suficiente.
Trataron de detenerle pero Matt les propinó una patada a ambos y estos se alejaron de él. Al poco tiempo de haberlo tenido bajo el agua, diciéndole todo tipo de insultos, Matt le soltó. Se puso de pie y lo miró. Jake y Alex se habían ido, y temiendo que lo viera alguien, salió corriendo. Imagino que iría a su casa, ya que una vez desaparecido de la escena morbosa, no presté atención a dónde se dirigía. Me acerqué a Ben con las piernas temblorosas, llorando, y lo zarandré. Le abracé con toda la fuerza que pude y lloré. No sé cuánto tiempo estuve allí, llorando mientras lo abrazaba, solo recuerdo que en todo momento traté de no soltar el juego de Majora's Mask que aún tenía en la mano. Estuve allí, sollozando hasta que llegó la policía. Una vecina de Ben los había llamado al oír esos gritos en el lago. Y esto no pude perdonármelo jamás, no ayudar a mi mejor amigo es algo con lo que todavía tengo pesadillas. Me llevaron a casa, y una vez estuve allí, me duché y, mientras me limpiaba la sangre de Ben, me di cuenta de que el cartucho de Zelda también estaba manchado. Se me escaparon unas cuantas lágrimas y lo limpié con un trapo. Debajo de la gruesa capa de sangre, había una palabra escrita. Majora. Esa palabra no estaba esa mañana, cuando Ben me dio el juego, pero lo pasé por alto, pues no era lo que más me preocupaba en ese momento. Dejé el juego en la mesita de noche, ya que quería guardar el último recuerdo que tenía de él. Al día siguiente desperté y el juego no estaba en mi mesita, y aunque lo busqué no lo encontré por ningún lado, ni mis padres lo habían visto. No quería pensar mucho en el tema, pero me deprimí más de lo que ya estaba por no guardar ningún recuerdo suyo. Los próximos días estuve todo el día dando declaraciones a la policía sobre lo que ocurrió, lo que no me permitió distraerme sobre Ben y todo lo sucedido. A Matt no le metieron en la cárcel por ser menor de edad, pero planeaban internarlo en un centro de menores. 3 días después, me enteré de su muerte. Decían que los ojos se le salieron de sus cuencas mientras jugaba a un videojuego, The Legend of Zelda. Majora's Mask y en la televisión salió una foto del cartucho. Una foto del mismo cartucho que desapareció de mi mesita días antes, con las mismas letras escritas en él. Ese cartucho desapareció después del crimen. Al oír esto, un sentimiento de terror y de curiosidad me recorrió el cuerpo. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre Ben, y descubrí que tanto Alex como Jake habían muerto de forma similar a Matt. Supe que Ben estaba detrás de todo esto, que tenía ansias de venganza, pero esperaba que fuera a parar tras matar a sus verdugos, aunque para mi desgracia, me equivoqué. Hubo más muertes, gente que no tenía nada que ver con lo sucedido. Luego de un tiempo, la masacre se redujo, ya no se cometían con tanta frecuencia. Logré hablar con gente y me describieron cómo era el juego y en qué se diferenciaba del original. A Ben le gustaba jugar con sus mentes, quería que sintieran miedo. Alguien que tenía el juego, me dejó jugar una vez. Miré la partida vacía. Si no hubiera pasado aquello, mi nombre estaría ahí, y debajo el de Ben. Conforme pasaban las pantallas, me di cuenta de que en una parte decía, encontraste un final terrible, ¿no es así? Eso me recordó a esa historia que me contó con lágrimas en los ojos, la de la charla antes de que su padre haya salido de casa para encontrarse con un destino mortal. Hubo una parte, que según me dijeron, no les salió a los demás jugadores. Solo a mí. Cuando Link se quemaba, abajo aparecía un diálogo, donde ponía, aunque no me ayudaras, no te guardo rencor, amigo. Esta parte hizo que se me empaparan los ojos. Quizás ustedes piensen que mis reacciones eran demasiado sentimentales, pero no es fácil ver a tu mejor amigo morir cuando solo tienes 12 años. Las muertes causadas por el juego habían llegado a su fin, pero de vez en cuando, Ben cometía algún crimen a través de él. El anciano que vendió el juego al usuario que lo compró, era el abuelo de un niño ahora muerto. El niño dejó el juego en su casa, y quería irse de allí para no recordarlo más, además de vender alguna que otra de sus pertenencias. Logré hablar con el anciano, siguiendo la pista del juego. No puedo dejar de pensar que podría haberle salvado, podríamos haber seguido jugando juntos, pero no. A pesar de eso, después de 12 años, me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo con esta culpa que llevo en la espalda, me está comiendo por dentro. Pero antes de precipitarme a la muerte y acabar con esto de una vez por todas, sentía la necesidad de aclarar la historia de Ben, el amigo al que nunca pude salvar. El amigo del que pude evitar su muerte, pero no lo hice por miedo. Invocación materiales: un portátil, una foto de Ben de pies a cabeza, una cama. Hola AXD, bueno, gracias por ver el video. Pronto volveré a subir más vídeos y por cierto,
Hola, me extrañaron XD. Muchas gracias por los 293 suscriptores, en serio gracias por quedarte con nosotros. Espero y podamos seguir creciendo y subiendo más vídeos. Ya casi un año desde que subí mi primer video. Gracias por ayudarme a cumplir mi sueño.